Bienvenidos a la clase número 6 del curso de 3D Math. Hoy vamos a ver la parte básica de matrices. Primero que todo, ¿qué es una matriz? Una matriz, como ven acá, que vimos algo en la clase pasada, al final, es un arreglo rectangular de números, que está organizado en filas y en columnas. Fíjense, en este caso, a esto lo denominamos filas, a esto lo denominamos columnas. ¿Cómo determinamos la dimensión de una matriz? Bueno, primero siempre se cita la cantidad de filas y luego la cantidad de columnas. Entonces, si decimos que la dimensión de una matriz es m por n, significa que tiene m filas y n columnas. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 filas y 2 columnas, por lo tanto la dimensión de la matriz es 3 por 2. Cada uno de estos elementos es un elemento de la matriz. Por supuesto, vemos este ejemplo acá, no necesariamente la cantidad de filas y la cantidad de columnas deben coincidir, ¿no? Primer ejercicio de la clase. Tenemos estas 3 matrices. ¿Cuál es la dimensión de cada una de ellas? 2 por 2, 3 por 3 y 4 por 4. Fíjense que tienen la misma cantidad de filas y columnas cada una de ellas. Bueno, cuando tenemos la misma cantidad de filas y columnas se denomina matriz cuadrada, porque justamente tiene la forma de un cuadrado, como pueden haber visto en las slides anteriores. Este es un ejemplo de una matriz que no es cuadrada porque tiene, fíjense, 4 filas y 5 columnas. ¿Cómo obtenemos un elemento en particular de una matriz? Bueno, las matrices se pueden indexar. Tenemos un índice para la fila y un índice para la columna. Siempre el primer índice va a ser para la fila y el segundo va a ser para la columna. Entonces, fíjense cómo se enumeran. Todos los elementos de la fila n, donde por ejemplo n es 3, van a tener su primer elemento igual a 3, porque es el número de fila. Y van a ir cambiando de acuerdo a si se mueven por columna. Y acá lo mismo. Fíjense que acá no varía el número de columna, pero sí va variando el número de fila. Ejercicio. ¿Cuál es el elemento que tiene el 2, 3 en esta matriz? Podemos ver que la fila 2 es esta, la columna 3 es esta, entonces este es el elemento. Por el contrario que la indexación en los arreglos, en los lenguajes de programación, cuando hablamos de matrices, siempre el primer elemento tiene índice 1, no 0. Bueno, en vector, el vector se denomina cuando tenemos que una de las dimensiones, ya sea para filas o columnas, es 1. ¿Sí? Fíjense, se dice vector columna cuando tenemos una sola columna y varias filas, y se dice vector fila o row vector cuando tenemos una sola fila y varias columnas. De hecho, una matriz nosotros la podríamos ver como, por ejemplo, una 3×3 la podríamos ver como 3 row vectors o como 3 column vectors. Viendo esto, recuerden que vimos algo en la clase pasada, ahora adelantamos un poco más. Nosotros tenemos un sistema de coordenadas que tiene un origen, tiene 3 ejes, el de X y el de Y y el de Z. Lo podemos configurar de la siguiente manera, que ya vamos a ahondar más adelante por qué es así. Pero fíjense que estos serían 4 row vectors, 3 para los ejes y 1 para la posición, o 4 column vectors, 3 para los ejes y 1 para la posición del sistema de coordenadas. En el curso, porque es el más utilizado, vamos a asumir que trabajamos con row major. Cuando trabajemos con column major lo vamos a aclarar, pero asumimos que estamos trabajando con row major. Fíjense cómo cambia el sistema totalmente si ya lo asumimos row major o column major. Fíjense esta matriz. Si lo tomamos como row major, esto va a representar un eje de las X, esto va a representar el eje de las Y. Fíjense que si lo tomamos como column major, esto representa el eje de las X y esto representa el eje de las Y. Fíjense la gran diferencia que hay en cómo
va a ser el sistema si lo tomamos como row major o column major. Acá tenemos un ejemplo de 3×3. El row major, eje de las X, eje de las Y, eje de las Z, son estos tres respectivamente. Y si lo tomamos como column major, eje de las X, eje de las Y, eje de la Z, va a representar estos ejes respectivamente. Fíjense que es totalmente diferente, ¿no? Ahora, fíjense en este caso, son ejemplos de matrices, que se llama matriz diagonal, pero ya vamos a ver más adelante el concepto. Fíjense que en este caso, si esto se tomase row major o column major, el sistema que nos daría sería exactamente el mismo. Podemos ver acá lo mismo, ¿no? Fíjense, eje de las X y Z nos va a dar el mismo, aunque sea row major o column major. Ahora, en memoria, más allá del concepto matemático, ¿cómo se guarda en memoria? Bueno, si nosotros tenemos una matriz que va a ser tenida en cuenta de forma row major, es decir, que este va a ser un eje, este el otro y este el otro, se guarda de la siguiente forma en la memoria: contiguo un eje luego del otro. Si es en orden de column major, se guarda de la siguiente forma en memoria: contiguo un eje después del otro, nada más que acá los ejes están en las columnas. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta cómo se guarda en memoria? Si bien este curso no está orientado a un lenguaje de programación, ¿sí?, sino que es matemáticas, es importante cuando vayamos a un lenguaje de programación entender por qué tenemos que tener en cuenta esto. Supongamos que tenemos un algoritmo, un arreglo, mejor dicho, una matriz, que la tenemos guardada en forma column major, así, donde cada uno de estos es uno de los ejes y se guarda en sus columnas. Bueno, y supongamos que el algoritmo que la va a recorrer y va a hacer determinada operación es column major. Si es column major, significa que el algoritmo va a ir iterando en este orden los ejes. Es decir, va a ir iterando esta porción que es contigua en memoria en el orden en que está en memoria. Eso es recomendado. ¿Por qué no es recomendado lo contrario? Es decir, que si tenemos el column major, la matriz guardada en memoria de forma column major, el algoritmo recorra de forma row major, es decir, que vaya saltando así. Bueno, ¿por qué no es recomendable que el algoritmo recorra la matriz de forma distinta que como está siendo guardada en memoria? Es decir, column major versus row major o row major versus column major. El problema es que si la recorremos saltando en memoria, eso, por un concepto de arquitectura de la computadora, va a generar varios cache misses. No vamos a ahondar en ese tema, pero significa que vamos a tener que ir a buscar más veces a la RAM data para poder consumir, en lugar de ir directamente a la cache. Y la memoria cache es muchísimo más rápida que ir a la RAM. No es un tema que vamos a ahondar ahora, pero que quede esto bien grabado. Iterar memoria contigua siempre va a ser más rápido que ir saltando en la memoria, por cómo está organizado la jerarquía de memoria en una computadora. Entonces, si nuestra matriz va a estar guardada en memoria siguiendo la directiva de column major o de row major, que el algoritmo que vamos a utilizar para hacer cualquier operación siga esa misma convención, porque va a ser un algoritmo que se llama cache friendly. Otro concepto que podemos tener en las matrices es el concepto de la diagonal. Fíjense, en esta matriz todas estas son diagonales. Esta no, porque es un solo elemento. Esta diagonal se denomina la diagonal principal. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los índices de los elementos que pertenecen a la diagonal principal? Los índices van a ser los elementos que tengan el mismo número de fila que de columna. ¿Sí? Fíjense que esta es otra diagonal, pero acá no tenemos el mismo número de fila que de columna, acá tampoco, entonces esto no pertenece a la diagonal principal. Para que sea de la diagonal principal, la fila y la columna deben ser iguales.
Pregunta, estas tres diagonales que están highlighteadas en rojo, ¿son las diagonales principales? Exactamente, todas ellas. Uno acá se puede dar cuenta rápido porque esta es la más larga. Pero acá, por ejemplo, tenemos esta y esta que tienen la misma longitud, pero únicamente esta va a tener cada elemento donde la fila y la columna va a ser la misma. Lo mismo en esta. Matriz diagonal. Fíjense que estas matrices que tienen todos ceros acá y todos ceros acá, acá lo mismo, y únicamente tienen elementos que no son ceros en la diagonal, se denomina matriz diagonal. Ahora, todas las matrices diagonales van a ser ortogonales. ¿Qué significa que sean ortogonales? Que todos sus ejes entre sí, cualesquiera dos que tomemos, van a ser perpendiculares. En este caso únicamente tenemos dos, fíjense, que son perpendiculares, ángulo de 90 entre ellos. En este caso tenemos tres, entonces cualesquiera dos que agarremos, por ejemplo este con este, que va a ser el del X con el de Z, son perpendiculares. Si agarramos Y con Z, son perpendiculares. Si agarramos X con Y, son perpendiculares. Entonces toda matriz diagonal va a ser ortogonal. Y podemos tener que una matriz diagonal puede ser ortonormal. Ortonormal es una ortogonal que se le agrega una propiedad más, que es decir, que todos los ejes están normalizados. ¿Qué quiere decir? Lo vimos en la clase 2 o 3, que su longitud es 1. Fíjense, esta matriz es diagonal, por lo tanto es ortogonal, pero la norma de sus ejes es 1, entonces es ortonormal. Lo mismo esta. Otro concepto es el de matriz triangular superior e inferior. Si tenemos una matriz cuadrada, es decir, que tiene la misma cantidad de filas y de columnas, se la llama triangular inferior si todas las entradas, todos los elementos que están arriba de la diagonal principal son 0. De forma análoga pasa acá, nada más que los elementos de abajo de la diagonal deben ser 0. ¿Cuándo le decimos a una matriz que es triangular? Si es triangular superior o es triangular inferior. Eso se denomina matriz triangular. Acá tenemos ejemplos. Esta es una triangular superior. Esto no es 0, este sí. Este también porque tiene la diagonal principal. Estos elementos arriba de la diagonal que no son 0. Y estos que sí. Fíjense acá otra que es triangular inferior porque los elementos de abajo de la diagonal no son 0 y los de arriba sí. Y acá exactamente lo mismo. Pregunta: ¿esta matriz es triangular superior o triangular inferior? No es ninguna de las dos, porque esto no es una matriz triangular. Para ser una matriz triangular tiene que tener todos elementos ceros arriba o abajo de la diagonal, que lo cumplen los dos casos, pero en el otro extremo tiene que tener todos elementos distintos de 0 y acá claramente no lo cumple. Y para terminar de llenar este concepto, también tenemos las antidiagonales en la matriz. En lugar de ser las diagonales, son las que van en sentido opuesto. ¿Qué operaciones podemos hacer con las matrices? Bueno, son parecidas a las que podemos hacer con todo número. Primero tenemos la suma. Para la suma tenemos que tener dos matrices que tengan la misma dimensión. ¿Y cómo se hace la suma? Como lo pueden ver acá, elemento a elemento. Sumo dos elementos, va a la misma fila y columna de ambos dos, pero en la matriz resultante. Fíjense cómo es la suma, es elemento a elemento. Agarro un elemento, el siguiente se lo suma y luego va al lugar resultante. Bueno, la interpretación geométrica también la pueden ver acá. Sumamos esta matriz que va a representar, recuerden que asumimos row major, ¿no? Va a representar este sistema, se lo sumamos
a este sistema es como sumar simplemente vectores. El vector resultante de x1 más x2 va a ser este. El vector resultante de y1 más y2 va a ser este. Pregunta: ¿es conmutativa la suma de matrices? Si hacemos esta suma, ¿es igual a que conmutemos los términos, los sumandos? Sí, exactamente, porque la resultante va a ser esto y por la propiedad conmutativa de los números vamos a terminar, de la suma de números vamos a terminar exactamente con lo mismo. Acá pueden ver la interpretación geométrica, que siempre es mucho más fácil de grabársela y de aprender. Si sumamos esto más esto, como es suma de vectores que es conmutativa, es lo mismo que sumar esto más esto. Vamos a tener el mismo sistema resultante. La matriz 0 se denomina la matriz 0 una matriz donde todos los elementos son 0, sin importar la dimensión de la matriz, 1 por 1 o más grande. Equivaldría a un sistema como este, ya que no tienen longitud los vectores. Veamos ahora la propiedad de identidad de la suma de la matriz. Si nosotros a cualquier matriz le sumamos la matriz 0 correspondiente con su misma dimensión, obtenemos exactamente la misma matriz. Entonces se dice que la matriz 0 es la identidad para la suma de matrices. La interpretación geométrica es la obvia. Si a este sistema le sumamos nada, nos va a quedar el mismo sistema. La propiedad inversa de la suma de matriz: si a una matriz le sumamos una matriz cuyos términos están negados, entonces por la propiedad de la suma, si a un número le sumamos su opuesto, nos da 0. Entonces nos va a dar la matriz 0. Fíjense de nuevo que la interpretación geométrica también es intuitiva. Si a este sistema le sumamos su opuesto, como la suma de vectores se va a cancelar, nos queda el sistema donde los ejes tienen dimensión 0, longitud 0. La resta de matrices, bueno, muy parecido. Este sistema está representado acá. Este sistema está representado acá. Se resta miembro a miembro y va al sistema resultante. Fíjense que este eje está representado acá y este eje está representado acá. Es lo mismo que la resta de vectores. La multiplicación de la matriz por un escalar, también intuitivo. Se multiplica el escalar por cada uno de los elementos y va a la matriz resultante. Y desde el punto de vista geométrico, si multiplicamos esta matriz por 2, si esta es la original, a multiplicarla por 2 su eje se van a escalar de esa forma proporcional, en este caso el doble. Ahora vamos a ver la transpuesta de una matriz. Si esta es la matriz, su transpuesta equivale a hacer que cada fila ahora se convierta en una columna. Fíjense en este caso, esta fila pasa a ser esta columna en su transpuesta, esta fila pasa a ser esta columna, y fíjense cómo cambia la dimensión, se obtiene la dimensión opuesta. Si tengo una matriz m por n, su transpuesta va a ser de dimensión n por m. Acá pueden ver una animación de cómo cada fila pasa a ser cada columna en la transpuesta. Esta es la forma gráfica e intuitiva de entenderlo. Acá también tiene otra representación donde machea con el mismo color donde va cada cosa. Otros ejemplos: si tengo una matriz que es cuadrada, obtener su transpuesta sería como espejarla en su diagonal. Y si tengo una matriz que no es cuadrada, fíjense que sería también lo mismo como rotarla en su diagonal. Y por supuesto, la transpuesta de mi transpuesta es mi matriz original. Esta es la transpuesta. Fíjense cómo va a mostrar eso ahora. Transpone de nuevo la matriz y esto termina siendo la matriz original. Ejercicio: ¿cuáles son las matrices transpuestas de estas? Por lo que vimos antes, la fila pasa a columna y la fila pasa a columna, y lo mismo acá.
Fíjense algo importante que también pueden ver aquí y pueden verlo aquí. La diagonal de la transpuesta siempre se mantiene. Bueno, veamos un ejemplo ahora. Asumimos row major. La representación geométrica de esta matriz es esta, porque estamos asumiendo row major. Este es el de las X, este es el de las Y. Si nosotros la transponemos a esta, vamos a obtener esta representación geométrica, que es la misma que si nosotros tuviésemos en cuenta o asumiésemos que esto es column major. Entonces, si queremos pasar una matriz que luzca como luce la row major a como luciría la column major, computamos su transpuesta y la representación geométrica va a ser la de la column major. Análogamente, si tenemos una column major y queremos obtener su representación geométrica como si se la viese como una row major, entonces la transponemos y obtenemos la matriz resultante. Esta se la denomina matriz simétrica porque los elementos espejados en su diagonal son los mismos. La propiedad de la matriz simétrica es que su transpuesta es exactamente la misma. Ya habíamos visto un ejemplo de la matriz que tenía toda la diagonal 1 y todos los elementos 0. Bueno, eso es un caso particular de una matriz simétrica. Fíjense que esta también es otra matriz simétrica porque al transponerla tenemos la misma. Fíjense que la representación geométrica también es la misma. Si esta matriz tiene esta representación geométrica y como es simétrica, al transponerla obtenemos la misma, quiere decir que no se ve alterada su representación geométrica tampoco. Bueno, hemos llegado al final de la clase número 6. Esperamos que se haya entendido todo. Que Dios los bendiga y los esperamos en la clase número 7.